Buenas tardes, compañeros, público en general, bienvenidos a la Casa de la Ingeniería Civil de Zacatecas. Es un gusto tenerlos con nosotros. Mi participación va a tratar acerca de los aspectos legales. Creo que con todo lo que hemos visto en las cuestiones técnicas, esta presentación va a embonar de manera adecuada. Quiero decirles que las obras públicas que se hacen con recursos públicos tienen como un marco legal las leyes para su planeación, que es lo que decía nuestro compañero el ingeniero Irán, para su programación con los recursos, la licitación de recursos públicos y la ejecución, el desarrollo de la obra. Y en ese tema vamos a platicar. Yo sí traigo control, a ver si funciona. La siguiente presentación tiene como base las siguientes leyes. Solamente una vez la vamos a leer las leyes porque son nombres complicados, no son muy pegajosos. Es la Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus municipios. Muy claro de entender es cómo planear. Es una ley estatal. Ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios. Dinero con responsabilidad y disciplina. Código territorial y urbano para el Estado de Zacatecas y sus municipios. ¿Cómo está la parte urbana? ¿Cómo se maneja? ¿Qué nos dice ese código? Es una ley estatal. Ley de construcción para el Estado de Zacatecas y sus municipios. ¿Cómo se debe construir? Y por último, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y el municipio de Zacatecas. ¿Cómo se debe contratar? ¿Cómo se debe ejecutar? ¿Y cómo se debe licitar? Todo está normado para una obra. Vamos a empezar primero con la Ley de Planeación. Su nombre es muy claro. Les voy a leer un artículo resaltado en rojo, que es lo que los colegios estamos pidiendo que se nos entregue. Es una petición formal que ya hicimos por escrito al gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, firmada por los 3 colegios y la universidad, donde de manera puntual le hicimos una relación de los documentos que queremos que presenten. ¿Para qué? Para conocer cómo fue el desarrollo desde la planeación, los estudios, el impacto, el costo-beneficio que decía Irán, el impacto ambiental, el urbanismo. El gobierno, para hacer esa obra, tuvo que tener muchos documentos que no conocemos y que los colegios queremos conocer para poder dar una opinión de valor. Si me preguntan a mí ahorita, no tenemos ese conocimiento. Todo lo que vimos es lo que se supone que se tiene que hacer para este proyecto, que es un proyecto integral muy importante, nada sencillo, no se tiene una varita mágica para realizarlo, son muchos estudios. Entonces, en esta ley de planeación, en el artículo 114, habla de una planeación democrática, que todos entendemos eso. Y dice en su segundo apartado que debe ser de concertación conforme a esta ley con las representaciones de grupos sociales interesados, o sea, los que estamos aquí. Entonces, ¿qué le pedimos al gobierno? ¿O qué estamos nosotros encontrando? Que no hubo convocatoria a los grupos sociales interesados. Ya lo dijo el doctor Irán. ¿Dónde están esos resultados, esas convocatorias? ¿Dónde está la opinión de la sociedad? No está, no lo han mostrado. Pero la ley obliga.
En la misma ley de planeación, el artículo 15, dice que el sistema es el conjunto orgánico y articulado de estructuras. Estamos hablando de la planeación. Y en rojo decimos instrumentos normativos, mecanismos y procedimientos que establece la ley para la concurrencia y la participación activa en la planeación de los órdenes federal, estatal y municipal, así como la sociedad organizada. La sociedad organizada está aquí presente y además estamos los colegios. En el plan se manejan el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal del municipio de Zacatecas. Siguiente. Eso es en cuanto a la planeación. En cuanto a la disciplina financiera, que es el cuidado de los billetes, el artículo 35 de esta ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera dice, una vez aprobado el presupuesto de egresos, los entes públicos deberán observar las siguientes disposiciones. 3. Cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de unidades de inversión o más, que es el caso del viaducto, deberá realizarse un beneficio análisis costo, que es lo que mencionaba el doctor. Lo que menciona el doctor no es una ocurrencia, él porque es ocurrente, la ley lo pide. La ley lo pide. Y ese análisis costo-beneficio implica muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y la ley lo pide. Y el gobierno no lo ha presentado. Ese estudio es el meollo, es la génesis de cualquier proyecto o cualquier obra. En esa misma ley, en el... Ya me perdí. Avanzamos, por favor. Ahí mismo dice, para los propósitos señalados en la fracción anterior, la unidad administrativa que sea responsable de la planeación y programación del Poder Ejecutivo evaluará el análisis socioeconómico conforme a los requisitos que en su caso se determinen para tal efecto. No conocemos esa evaluación del análisis socioeconómico. ¿Qué documentos requerimos ante esta ley? Bueno, el famosísimo y traído análisis de costo-beneficio, donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar en cada caso un beneficio social neto. Oficio de suficiencia presupuestaria, también conocido como oficio de aprobación, y la evaluación y el análisis socioeconómico conforme a los requisitos que en su caso se determinen para tales efectos. Son documentos que por ley tiene que presentar el gobierno. Nos vamos al Código Urbano, un tema que los arquitectos manejan con mucha maestría, sobre la tierra, sobre el urbanismo. Y en el Código Urbano zacatecano, en el artículo 32, dice que el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y de Conurbación es un organismo consultivo en materia de desarrollo urbano. Y también dice que es para promover los procesos de consulta pública. Quiero que levante la mano quien haya participado en una consulta pública para el viaducto elevado. ¿Nadie? La ley lo pide. Ese es el Consejo Consultivo. La formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas.
La opinión de aprobación del viaducto elevado por parte de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación. Otro documento que estamos solicitando. En el mismo Código Urbano, el artículo 117 dice que todas las obras, acciones, servicios e inversiones, ojo, obras, acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano deberán sujetarse a lo dispuesto en este código y a los programas y declaratorias aplicables. Una de ellas es la consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución para el viaducto elevado. Ahí dice, abajo del rojo, lo que dice, sin este requisito no se otorgará permiso, bueno, sin este requisito no se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión para efectuarlas. Más claro, ni al agua. Y luego nos vamos a la ley de construcción. ¿Cómo se debe construir en el Estado? Y el artículo 6 de la ley dice que las dependencias y entidades de los tres órganos de gobierno están obligadas a observar las disposiciones de la presente ley. Es de fuerza. Las tienen que observar. Y la misma ley, en el artículo 7, dice de las obras públicas y privadas, ambas, públicas y privadas. Aunque el constructor sea el gobierno, tiene que ajustarse, apegarse a la ley de construcción. Y dice, las obras públicas y privadas deberán realizarse previa la obtención de licencias y permisos del municipio competente. Ya lo mencionó Irán, no hay licencia de construcción. Y demás autoridades correspondientes y deberá cumplir en lo correspondiente con las normas técnicas previstas en el artículo 61 de esta ley. Que vean muy claro, no tengo más que decir, que tienen que tener licencia de construcción. Carlos. Artículo 21 de la ley de obras, que les decía que es la que maneja los dineros. Dice en su artículo 21, estamos en la ley de obras públicas. El gasto para la obra pública y los servicios relacionados se sujetará al presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas. El presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas no contempla la inversión del segundo piso. No está. Ni lo conocemos tampoco. Otro documento que estamos pidiendo. Y en el correspondiente a cada uno de los municipios. Adelante. Seguimos con la ley de obra pública. Espérame ahí. Artículo 22. Ley de obra pública. Los billetes, ¿cómo se gastan? ¿Cómo se licitan? Artículo 22. Los entes públicos deberán remitir a la Secretaría, se refiere a la de Obras Públicas, a más tardar el 15 de julio anterior al ejercicio fiscal, quiere decir 15 de julio del 23. No, del 22, porque se licitó en el 23. Entonces, a más tardar el 15 de julio del 22, este órgano, la Secretaría, al que se desarrollarán los trabajos, sus necesidades de infraestructura, a fin de que la Secretaría integre el programa anual de obra pública del Estado, mismo que deberá ser enviado dentro de los 30 días naturales siguientes a la Coordinación Estatal de Planeación para su revisión y validación. Otro documento que estamos pidiendo es esa validación con las fechas que marca este artículo.
La Coordinación Estatal de Planeación, antes de la validación del programa, podrá realizar consultas a los ciudadanos. Vuelvo a preguntar, ¿alguien ha participado en una consulta? Que resultarán beneficiados o afectados por la realización de los trabajos, a efecto de conocer sus propuestas y necesidades. A más tardar el 31 de octubre, dicha coordinación deberá emitir la validación del programa. Una vez validado el programa anual de obra pública del Estado, los entes públicos integrarán sus respectivas propuestas de presupuestos, los proyectos de obra pública que hayan sido aprobados. Dijo Rubén Méndez, no es fácil. No porque se me antoja. En ese sentido, los colegios estamos solicitando de manera formal al gobierno del Estado, a través de las Secretaría de Obras Públicas, el oficio con acuse de recibo de la Coordinación Estatal de Planeación, donde la Secretaría de Obras Públicas comunica el programa anual de obras públicas del ejercicio donde se incluya este proyecto. Suena como un juego de palabras, pero así son los nombres y así marca la ley. 2. La consulta ciudadana, donde se solicita la opinión de los afectados y los beneficiados, llevada a cabo antes del 31 de octubre, como marca la ley. No nos han entregado nada, no conocemos nada de eso. No hay información en ese sentido. ¿O tienen ustedes alguna información que yo desconozca? ¿Ya se acabó? Bueno, a ver, regrésate. Ya me perdiste. No, es que no me hagas eso. No me hable cuando ando. Sí, perdón, sí. No me hable cuando ando hablando. Artículo 26 de la Ley de Obras Públicas. Los entes públicos formularán tanto los programas anuales de obra pública y de servicios como aquellos que abarquen más de un ejercicio fiscal, que es el caso del viaducto, debiendo programar el plazo, los recursos y las acciones para los estudios de preinversión, que hablaba el doctor. Deben programar recursos para que se puedan hacer estas cosas, que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, jurídica, ecológica y social de los trabajos. Tiene que haber estudios y deben tener recursos para hacerlos. Es parte de la planeación, es parte de la ejecución. Pues nada más para que se vea bonito, ¿no? Sí, vaya. Artículo 30. Los entes públicos deberán elaborar un presupuesto base por cada obra pública o servicio relacionado que se contraten. Y tampoco conocemos el presupuesto base. Otro documento que estamos pidiendo es el presupuesto base del proyecto. De la misma Ley de Obra Pública, artículo 42. El ente público debe contar con los estudios, investigaciones, especificaciones de construcción, normas de calidad y el proyecto ejecutivo y el programa de ejecución totalmente terminados para que le sean autorizados los recursos para su ejecución. Si no hay esos documentos, no le pueden autorizar recursos. ¿Qué está sucediendo? Por eso, los colegios, insistimos, les digo, les dije y les voy a decir que hemos mandado un oficio puntual pidiendo estos documentos. Queremos conocer los estudios y proyectos ejecutivos, tanto de arquitectura como de ingeniería. ¿Ya me pusiste otra?
Todavía no terminaban. No. Bueno, especificaciones de construcción, normas de calidad y el proyecto ejecutivo y el programa de ejecución totalmente terminados para que les sean autorizados los recursos para su ejecución. Muy claro. Más claro no puede ser. Gracias. Artículo 45 de la Ley de Obra Pública. Para iniciar cualquier procedimiento de contratación de obra pública o de servicio, se requiere que, 1, el costo de los trabajos esté incluido en el presupuesto de egresos y el ente público cuente con el oficio de ejecución que corresponda. No conocemos el oficio de autorización. Viene mencionado en la licitación, pero en la práctica no lo conocemos. Y para que una obra pueda iniciarse según la ley, debe tener oficio de aprobación. Dos, las obras cuenten con los estudios y proyectos ejecutivos, tanto de arquitectura como de ingeniería, verificados por el ente público que convoque, las normas y especificaciones de construcción, el presupuesto base, los programas físicos, financieros que se requieran, de dónde se obtendrá el plazo de ejecución en su caso. Perdón, aquí leí mal. Y financieros que se requieran, de dónde se obtendrá. Creo que ahí está mal redactado. Como comentario adicional, en la licitación dice que son recursos del Estado, que es lo que decía Irán, están muy ricos. Pero en la licitación también menciona que el constructor pudiera pedir un financiamiento si el gobierno no tuviera recursos disponibles. Una muy buena opción, tenerlo a la mano siempre, ¿no? Es como un crédito en Coppel. ¿Ya cómo se va a quedar, me dices? Seguimos con los dineros. El 45. Que cumpla con los permisos, licencias o autorizaciones federales, estatales o municipales, de acuerdo con la normatividad aplicable. Es un requisito para la obra. Ayudante de lujo. Exista autorización por escrito de quien tenga a su cargo la disposición de los recursos financieros. Para el caso de proyectos integrales, debe contarse con los términos de referencia a detalle y, en su caso, las especificaciones particulares, tanto de arquitectura como de ingeniería, así como los alcances pormenorizados que establezca el ente público que convoque. En este caso, el viaducto es un proyecto integral. Lo que está en rojo es parte de lo que estamos solicitando. El costo de los trabajos incluido en el presupuesto de egresos, el oficio de ejecución que corresponda, los estudios y proyectos ejecutivos, tanto de arquitectura como de ingeniería, verificados por el ente público que convoque, las normas y especificaciones de construcción, el presupuesto base y los programas físicos y financieros que se requieran, los permisos, licencias, autorizaciones federales, estatales, municipales, de acuerdo con la normatividad aplicable. O sea, todo. El acta de nacimiento y la cartilla de vacunación. Artículo 77. La convocante, en este caso Obras Públicas, emitirá un dictamen que fundamente y motive el fallo, en el que hará constar el análisis
de las proposiciones admitidas y hará mención de las proposiciones desechadas y los motivos de ella. Otro documento que estamos pidiendo. Carlos. Artículo 170. Los entes públicos ejecutores podrán constituir comités consultivos de obra pública. El oficio es el acta de esa constitución. Es un tema un poquito tedioso. Hay muchas palabras y leyes y nombres. Pero al final de cuentas, lo que se hizo de manera colegiada en el Colegio de Ingenieros Civiles es analizar las leyes y decir, por ley tienes que entregarme esto, tienes que publicar esto, tienes que dar a conocer esto. Por ley tiene que ser un análisis costo-beneficio que ya nos explicó a detalle el doctor. Por ley tienes que tener los estudios de ingeniería y arquitectura. Por ley la licencia de construcción. Por ley tiene que tener muchas cosas. Y por ley lo tiene que presentar. Y repito, ese es el espíritu de los colegios y de la universidad, de dame información para poder saber cómo lo hiciste y poder analizar el trabajo que hiciste. Nunca nos hemos enunciado por una negativa, sino queremos saber cómo lo hicieron, pues para poder aportar nuestra opinión. Recuerden que el colegio es una parte de la sociedad organizada, pero especializada. Y este trabajo es un análisis de un especialista, que es el Colegio de Ingenieros Civiles. Gracias por su atención. No se han dormido.